con un tal Miro Cardona al frente de la misma, el Consejo de Ministros encabezado por el titulado primer ministro en esa ocasión, se produce la invasión. Si se consolida esa cabeza de playa que estaba protegida por la ciénaga o el humedal más grande del Caribe insular, que es la ciénaga de Zapata, por el cual había que avanzar en fila india, porque había en medio que acabábamos de construir en medio de esa ciénaga y no se podían desplegar las tropas, había que ir por eso en fila india. Tuvimos más bajas que ellos. Las aguas territoriales en aquel momento eran 3 millas, hoy son 12, y por lo tanto un poco más de las 3 millas había una flota americana con infantes de marina, entre ellos un portaavión. Tarde 2 veces parejas de aviones de combate americanos pasaron por encima del lugar donde se libraban las acciones combativas. No hicieron nada, pero pasaron por ahí. Y era muy sencillo. ¿Por qué la OEA no hizo en el 61 lo que hizo en el 62, en enero? No nos expulsaron, nos condenaron por Chile, nos condenaron en Costa Rica, fueron creando las condiciones, naturalmente, bajo la batuta de los que han mandado a la OEA desde su fundación en 1948. Y es ahí, ¿por qué no nos expulsan antes? Porque si se contraen el gobierno títere, se consolidan en Playa Girón o en la Bahía de Cochinos, que es su verdadero nombre, Playa Girón es una aldeita, hay un centro turístico, la OEA reconocería ese gobierno, el gobierno pediría ayuda a la OEA, y como parte de la OEA, esas fuerzas americanas que estaban apenas un poco más a 3 millas de nuestra costa, nos hubieran invadido. ¿Qué hubiera pasado si en Cuba nos invaden? En 1961. Solo comparo cuántas muertes hubo en la hermana República de Guatemala como consecuencia de aquella intervención, también organizada por los yanquis, también organizada por los 3 mismos personajes mencionados anteriormente, también sancionada por la OEA, o apoyada porque no la criticó, según dicen algunos historiadores contemporáneos, consecuencia de la dictadura que asolaron esa hermana República de Guatemala, han muerto entre 250.000 y 300.000 guatemaltecos. ¿Es así o no es así? ¿Es esa cantidad? ¿Es más? ¿Es menos? Fueron cientos de miles de víctimas. ¿Quiénes son los responsables? ¿Quién los acusó? Salvo los pueblos, la gente honesta, algún que otro gobierno. ¿Cuántos muertos hubiera tenido Cuba? Con mucho más habitantes, con mucho más armamento aún en esos momentos, y con una tradición de lucha recientemente reverdecida por el triunfo de la revolución en 1959 y con cientos de miles de cubanos armados ya en esos momentos. ¿Alguien podrá calcularlo? Ahora bien, se hubieran quedado el imperialismo con esa derrota, con esa humillación involuntaria, por supuesto, ocasionada por un pequeño país del Caribe y de nuestro continente, iban a permitirlo. El día 2 de enero, en conmemoración del tercer aniversario del triunfo de la revolución, que era el 1 de enero, día feriado, el otro día de la final en la Plaza de la Revolución. 2 de enero del 62, Girón fue en el 61, hacía unos 9 meses, u 8 meses. Eisenhower, que le quedan 17 días de poder en su administración,
rompe relaciones con Cuba el 3 de enero de ese año, 1962. El 31 de enero, 28 días después de estos hechos, la OEA expulsa a Cuba. ¿Y por qué antes no la expulsó? En el 61, cuando venía Girón, porque el gobierno títer que iban a poner allí tenía que pedirle ayuda a la OEA, era un país de la OEA. ¿Por qué no lo expulsan entonces, lo separan, lo suspenden, que es lo mismo? En este caso, en el año 62, porque esta vez no era una invasión mercenaria, esta vez era una invasión de los norteamericanos. Y esa situación, que de esto no se ha escrito mucho, casi nada, es lo que ocasionó la presencia de los cohetes soviéticos en Cuba. Y lo que impidió esa invasión está demostrado ya por los documentos desclasificados por la CIA y el Pentágono, y en definitiva por el gobierno americano. Documentos desclasificados entre con muchas tachaduras, que el plan era ese. Y no lo hicieron, se llegó a la solución de la crisis, en medio de la cual tuvimos ahí la discrepancia con Khrushchev, primer ministro soviético, por la forma en que la tramitó, ignorándola a nosotros, y a nosotros no hay quien lo ignore, ni del país más grande que el mundo, ni un grupo de países los más grandes del mundo, ni los G7, ni los